Diego Mendoza recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre mientras desayunaba con su esposa Carmen en su modesta casa de la Ciudad de México. Al otro lado de la línea, el licenciado Herrera le comunicaba que su tío abuelo Ricardo, un millonario excéntrico que vivía en Guadalajara, había fallecido y le había dejado toda su fortuna. ¿Estás seguro, licenciado?, preguntó Diego con las manos temblorosas. Pero si apenas conocía a mi tío Ricardo. Completamente seguro, señor Mendoza. La herencia incluye 3 casas, 2 empresas y una cuenta bancaria con más de 50 millones de pesos. Solo hay una condición. Carmen dejó caer la taza de café al escuchar la cifra. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Qué condición?, preguntó Diego. Debe presentarse en Guadalajara mañana mismo para firmar los papeles. Y debe venir acompañado de su esposa legítima. Diego miró a Carmen, quien sonreía de oreja a oreja. Después de 15 años de matrimonio y tantas dificultades económicas, por fin tendrían la oportunidad de vivir como siempre habían soñado. Pero Diego tenía un secreto que Carmen desconocía. Desde hacía 2 años mantenía una relación con Sofía Ramírez, una joven de 25 años que trabajaba como secretaria en la empresa donde él era contador. Esa noche, Diego no pudo dormir. Carmen estaba a su lado, haciendo planes sobre cómo gastarían la herencia, mientras él pensaba en Sofía. La había conocido cuando ella llegó nueva a la empresa, tímida y con ganas de salir adelante. Lo que comenzó como una amistad pronto se convirtió en algo más profundo. Amor, ¿te imaginas? Podremos comprar esa casa en las Lomas que tanto nos gustaba, decía Carmen emocionada. Sí, claro, respondía Diego distraído. Al día siguiente, mientras Carmen preparaba las maletas para el viaje, Diego llamó a Sofía. Mi vida, necesito verte urgentemente, le dijo. Se encontraron en el café donde siempre se reunían, un lugar pequeño y discreto en la colonia Roma. Sofía notó inmediatamente que Diego estaba nervioso. ¿Qué pasa, amor? ¿Te ves preocupado? Diego le contó sobre la herencia y la condición de ir con su esposa legítima. Sofía palideció al escuchar las palabras. Entiendo, dijo con voz quebrada. Tienes que ir con Carmen. Es tu esposa, pero tú eres a quien amo de verdad, Sofía. Estos 2 años contigo han sido los mejores de mi vida. Sofía se levantó de la mesa con lágrimas en los ojos. Diego, sabes que te amo, pero no puedo seguir siendo la otra. Si esa herencia puede darte la felicidad que mereces, ve con tu esposa. ¿Y si hubiera otra forma?, preguntó Diego desesperado. ¿Qué quieres decir? Diego bajó la voz y se acercó a ella. ¿Y si tú fueras mi esposa legítima? Sofía lo miró confundida. Pero tú ya estás casado con Carmen. Podría divorciarme rápido antes de ir a Guadalajara. Hay abogados que pueden acelerar el proceso si uno paga lo suficiente. La propuesta era loca, pero Diego estaba desesperado. La herencia representaba no solo dinero, sino la oportunidad de comenzar una nueva vida con la mujer que realmente amaba. Es una locura, Diego. ¿Y Carmen? Ella no se lo merece. Carmen es una buena mujer, pero ya no la amo como antes. Contigo siento algo diferente, algo que nunca había sentido. Sofía se quedó pensativa. También amaba a Diego profundamente, y la idea de tener una vida juntos sin tener que esconderse la emocionaba. Al día siguiente, Diego contrató al abogado más caro de la ciudad para acelerar su divorcio. Le dijo a Carmen que había un problema con los papeles de la herencia y que tenían que posponer el viaje unos días. ¿Pero no es peligroso esperar?, preguntó Carmen preocupada. No, mi amor. El licenciado me aseguró que tenemos una semana completa. Mientras tanto, Diego y Sofía se reunían en secreto para planear su futuro. Él le prometió que, después de recibir la herencia, se irían juntos a vivir a una de las casas en Guadalajara. Será nuestro nuevo comienzo, le decía mientras la abrazaba. El proceso de divorcio express costó una fortuna que Diego pidió prestada, pero valía la pena si significaba estar con Sofía y obtener la herencia al mismo tiempo. Carmen notó que Diego estaba extraño, pero pensó que era por los nervios de la herencia. Comenzó a hacer planes más específicos sobre su nueva vida de ricos. Podremos viajar por el mundo, Diego. Siempre quisimos conocer Europa. Diego asentía, sintiendo una punzada de culpa cada vez que veía la ilusión en los ojos de su esposa. El viernes por la mañana, Diego recibió los papeles del divorcio. Oficialmente, ya no estaba casado con Carmen.
Esa tarde se casaría con Sofía en una ceremonia civil rápida y al día siguiente viajarían a Guadalajara. Pero los planes de Diego se vinieron abajo cuando Carmen decidió darle una sorpresa. Llegó temprano a la empresa para invitarlo a comer y celebrar su próximo viaje. «Señora Mendoza», le dijo la recepcionista, «el contador Diego no está, fue a la ceremonia de matrimonio». Carmen se quedó helada. «¿Matrimonio? ¿De quién?» «Suyo, señora. Se casó con la señorita Sofía hace una hora». El mundo de Carmen se derrumbó. Con manos temblorosas, llamó a Diego, pero su teléfono estaba apagado. Regresó a casa llorando sin entender qué había pasado. Cuando Diego llegó esa noche, encontró sus maletas en la puerta y a Carmen esperándolo en la sala con los papeles del divorcio en las manos. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Diego? 15 años de matrimonio para esto». Diego trató de explicar, pero no había excusa que justificara su traición. «Carmen, yo te iba a explicar todo. Mentiroso. Todo esto es por el dinero. Cambiaste 15 años de amor por una herencia y una muchacha». Carmen lloró toda la noche. Al día siguiente, Diego se fue a Guadalajara con Sofía, quien también se sentía terrible por la situación. Aunque amaba a Diego, no podía dejar de pensar en el dolor que habían causado a Carmen. En el despacho del licenciado Herrera en Guadalajara, Diego presentó los papeles que lo acreditaban como el heredero y a Sofía como su esposa legítima. «Muy bien, señor Mendoza. Todo está en orden. La herencia es suya». Diego firmó todos los documentos, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. Había logrado obtener la fortuna y estar con la mujer que amaba, pero el precio había sido muy alto. El licenciado les entregó las llaves de la casa principal, una mansión enorme en las afueras de Guadalajara. Esta era la casa favorita de don Ricardo. Estoy seguro de que la disfrutarán. Cuando llegaron a la mansión, Sofía se quedó impresionada. Era más hermosa de lo que habían imaginado. Tenía jardines enormes, una alberca y los muebles más finos. «No puedo creer que sea nuestra», dijo Sofía maravillada. Pero Diego no podía disfrutar completamente. La imagen de Carmen llorando no se iba de su mente. Durante las primeras semanas en Guadalajara, Diego y Sofía trataron de adaptarse a su nueva vida de millonarios. Compraron ropa cara, coches de lujo y comenzaron a relacionarse con la alta sociedad tapatía. Sofía renunció a su trabajo y se dedicó a disfrutar de la riqueza. Diego, por su parte, se hizo cargo de las empresas que había heredado, una constructora y una cadena de restaurantes, pero la felicidad no era completa. Diego extrañaba más de lo que esperaba su vida anterior. Extrañaba la sencillez y especialmente le dolía haber traicionado a Carmen. «¿Te arrepientes?», le preguntó Sofía una noche, mientras cenaban en su enorme comedor. «No, mi amor, estoy donde quiero estar, contigo». Pero Sofía notaba que Diego no era el mismo hombre alegre del que se había enamorado. El dinero había cambiado algo en él. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Carmen trataba de reconstruir su vida. Había conseguido un trabajo como maestra en una escuela primaria y vivía en un departamento pequeño. Aunque le dolía la traición, poco a poco comenzaba a sanar. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. El licenciado Herrera había viajado desde Guadalajara para verla. «Señora Mendoza, perdón, señora García», se corrigió el licenciado al saber que Carmen había vuelto a usar su apellido de soltera. «Necesito hablar con usted sobre la herencia de don Ricardo». Carmen lo invitó a pasar, intrigada por qué el abogado querría hablar con ella. «No entiendo, licenciado. La herencia era para Diego, y él ya se la llevó toda». «Bueno, ahí es donde se complica la situación. Verá, don Ricardo era un hombre muy peculiar. Antes de morir, me pidió que investigara a Diego y a su esposa». Carmen se sorprendió. «¿Los investigó?». «Así es. Don Ricardo quería asegurarse de que su dinero fuera para personas que lo merecieran. Durante meses, un detective privado siguió a Diego y descubrió su relación con la señorita Sofía». El corazón de Carmen comenzó a latir más fuerte. «Don Ricardo me dejó instrucciones muy específicas. Si Diego traicionaba a su esposa por la herencia, el testamento quedaría anulado y todo el dinero pasaría a usted, señora García». Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. «¿A mí? ¿Por qué?». Don Ricardo admiraba su fidelidad y lealtad. Decía que una mujer que había soportado 15 años de matrimonio con dificultades económicas sin abandonar a su esposo, merecía ser recompensada. Carmen se quedó en silencio por varios minutos,
procesando la información. Entonces, ¿Diego perdió todo? No todavía. Según las instrucciones de don Ricardo, Diego tiene 30 días desde que recibió la herencia para demostrar que su matrimonio con la señorita Sofía es por amor verdadero y no por dinero. Si no lo logra, pierde todo. ¿Y cómo se supone que demuestre eso? El licenciado sonrió. Don Ricardo era muy astuto. Dejó preparada una prueba. En exactamente 30 días, yo le informaré a Diego que hay un problema legal con la herencia y que es posible que la pierda toda. Si realmente ama a Sofía, se quedará con ella aunque pierda el dinero. Si la abandona, quedará claro que solo se casó con ella por la herencia. Carmen sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por la posibilidad de obtener la fortuna que por derecho le correspondía. Por otro lado, una parte de ella todavía amaba a Diego y no quería verlo sufrir. ¿Y si decide quedarse con Sofía? Entonces la herencia será suya legítimamente, y usted recibirá una compensación menor que don Ricardo también dejó destinada para usted. Carmen reflexionó sobre la situación. Diego había demostrado ser capaz de cualquier cosa por dinero, pero tal vez el amor por Sofía era real. Mientras Carmen decidía qué hacer con la información, en Guadalajara Diego comenzaba a notar cambios en Sofía. La joven parecía cada vez más cómoda con la vida de lujo y menos interesada en la relación romántica. Diego, mis amigas quieren que vayamos a Europa el próximo mes. ¿Podemos?, le decía mientras revisaba revistas de moda. Claro, mi amor, lo que tú quieras. Pero Diego notaba que Sofía ya no lo miraba con los mismos ojos enamorados de antes. Ahora parecía más interesada en las tarjetas de crédito sin límite y los autos de lujo. Una noche, Diego encontró a Sofía hablando por teléfono muy contenta. No, amiga, no me arrepiento para nada. Imagínate, de secretaria a millonaria en una semana. Diego es un poco aburrido, pero el dinero lo compensa todo. Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Acaso Sofía también había estado con él solo por interés? Decidió no decir nada y observar más de cerca el comportamiento de su nueva esposa. Durante los siguientes días, notó que Sofía evitaba las conversaciones profundas. Ya no le interesaban las cosas sencillas que antes disfrutaban juntos, y constantemente estaba gastando dinero en cosas innecesarias. La duda comenzó a carcómelo. ¿Había destruido su matrimonio con Carmen por una mujer que tampoco lo amaba realmente? Diego decidió poner a prueba a Sofía. Una tarde, fingió recibir una llamada preocupante del banco. ¿Qué pasa, amor?, preguntó Sofía, aunque sin dejar de ver su teléfono. Parece que hay un problema con algunas inversiones. Es posible que perdamos una parte importante del dinero. Por primera vez en semanas, Sofía le prestó atención completa. ¿Qué tan importante? Tal vez la mitad de la herencia. La cara de Sofía cambió completamente. La preocupación era evidente. Pero, ¿podemos evitarlo? ¿Podemos hacer algo? Diego notó que Sofía no le preguntó cómo se sentía él o si lo apoyaría en caso de perder el dinero. Solo quería saber si podían evitar la pérdida económica. No lo sé, amor. Puede que tengamos que vender algunas cosas. ¿La casa?, preguntó Sofía alarmada. Posiblemente. Sofía se quedó callada el resto de la noche. Diego la observó caminar por la casa como si fuera la última vez, tocando los muebles caros y mirando las joyas que había comprado. Esa noche, Sofía habló por teléfono con su hermana hasta muy tarde. Diego alcanzó a escuchar parte de la conversación desde el pasillo. No sé qué hacer, hermana. Si Diego pierde el dinero, no tiene caso seguir casada con él. Es más viejo que yo. Y sin dinero, ¿qué me ofrece? Exactamente 30 días después de recibir la herencia, el licenciado Herrera llamó a Diego para una reunión urgente. Diego se presentó solo, ya que Sofía había ido de compras con sus amigas. Señor Mendoza, tengo malas noticias. Ha surgido un problema legal con la herencia de don Ricardo. Diego sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué tipo de problema, licenciado? Un pariente lejano de don Ricardo está impugnando el testamento. Alega que don Ricardo no estaba en sus facultades mentales cuando lo escribió. Es muy probable que pierda usted toda la herencia. Diego se quedó en silencio por varios minutos. Todo su mundo se derrumbaba de nuevo. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Me temo que no. El juicio podría durar años, y mientras tanto, todos los bienes quedarán congelados. Tendrá que devolver el dinero que ya gastó y abandonar la casa. Diego salió del despacho sintiéndose derrotado.
Había perdido a Carmen, había destruido su matrimonio de 15 años, y ahora también perdería la herencia y probablemente a Sofía. Cuando llegó a la mansión, encontró a Sofía mostrándole a sus amigas sus nuevas compras, bolsas, zapatos y joyas por más de 100,000 pesos. «Diego, ¿por qué esa cara?», le preguntó Sofía, aunque más molesta por la interrupción que preocupada. «Sofía, necesito hablar contigo a solas». Cuando las amigas se fueron, Diego le contó a Sofía sobre la llamada del abogado. La reacción de ella fue peor de lo que había imaginado. «¿Cómo que vamos a perder todo? No puede ser», gritó Sofía. «Mi amor, sé que es difícil, pero podemos superarlo juntos. Yo conseguiré trabajo, podemos rentar un departamento pequeño». «¿Estás loco? Yo no me casé contigo para vivir en un departamento pequeño. Me casé contigo porque me prometiste una vida de lujo». Las palabras de Sofía fueron como puñales para Diego. Finalmente estaba viendo la verdadera personalidad de la mujer por quien había destruido su matrimonio. «Sofía, ¿me amas o solo amabas el dinero?» «Claro que te amo, pero el amor no paga las cuentas, Diego. Sin dinero, ¿qué clase de vida podemos tener? La misma que tenían millones de parejas que se aman de verdad». Sofía se quedó callada, pero su expresión lo decía todo. No estaba dispuesta a vivir sin lujos. «Necesito tiempo para pensar», le dijo finalmente. Esa noche, Sofía durmió en el cuarto de huéspedes. Diego se quedó despierto toda la noche reflexionando sobre las decisiones que había tomado. Por primera vez desde que comenzó todo este proceso, pensó seriamente en Carmen. A la mañana siguiente, Diego despertó y encontró una nota de Sofía en la cocina. «Diego, lo siento, pero no puedo seguir con esto. Me voy a quedar con mi hermana mientras decido qué hacer con mi vida. No me busques. Sofía». Diego leyó la nota varias veces, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque confirmaba que Sofía nunca lo había amado realmente, y alivio porque al menos ahora sabía la verdad. Se sentó en la enorme sala de la mansión, rodeado de lujos que pronto perdería, y por primera vez en meses pensó claramente en lo que había hecho. Había cambiado a una mujer que lo había amado incondicionalmente por 15 años por una herencia, y por una mujer que solo lo quería por dinero. Carmen nunca lo había abandonado en los momentos difíciles, nunca le había pedido lujos, y siempre lo había apoyado. Diego tomó el teléfono y marcó el número de Carmen. Cuando ella contestó, su voz sonó fría y distante. «¿Qué quieres, Diego?» «Carmen, necesito verte. Por favor, no tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo dame una oportunidad de explicarte todo». Carmen dudó por un momento. «Está bien, te veo en el café de la esquina de mi casa en 1 hora, pero que sea rápido». Diego tomó el primer vuelo a la Ciudad de México. Cuando llegó al café, Carmen ya estaba ahí, muy diferente a como la recordaba. Se veía más delgada, pero también más fuerte. Había algo en sus ojos que antes no tenía: determinación. «Carmen, gracias por venir. ¿Qué quieres, Diego? ¿Vienes a decirme que te equivocaste? ¿Que ya se te acabó el dinero y quieres regresar?» Diego se sintió avergonzado. Carmen lo conocía mejor de lo que él pensaba. «Carmen, perdí la herencia, y Sofía me abandonó cuando se enteró». Carmen no mostró sorpresa. De hecho, parecía que se lo esperaba. «Y ahora quieres que te perdone, y que regresemos como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Yo sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que me arrepiento con toda mi alma». Carmen tomó un sorbo de su café, observando a Diego con ojos que ya no mostraban dolor, sino una tranquilidad que lo sorprendió. «Diego, durante estos meses he tenido mucho tiempo para pensar, y me di cuenta de algo importante». «¿Qué cosa?» «Que tal vez lo que hiciste fue lo mejor que me pudo pasar». Diego se quedó desconcertado. «¿Cómo puedes decir eso?» Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. «Porque me diste la oportunidad de descubrir quién soy realmente, sin depender de nadie más. Estos meses he sido más feliz de lo que había sido en años». Diego no podía creer lo que estaba escuchando. «Pero Carmen, estuvimos casados 15 años. ¿No significó nada para ti?» «Claro que significó mucho. Fueron buenos años, Diego. Pero también fueron años en los que yo vivía solo para hacerte feliz a ti. Nunca tuve la oportunidad de descubrir qué me hacía feliz a mí». Carmen le contó sobre su nuevo trabajo como maestra, sobre cómo había hecho nuevos amigos, sobre los cursos de pintura que estaba tomando, sobre los viajes que había planeado hacer.
Suena como si fueras una persona completamente diferente, dijo Diego. No diferente, solo completa. Por primera vez en mi vida adulta, soy Carmen García, no la esposa de alguien. Diego sintió una punzada de algo que no esperaba. Orgullo. Se sentía orgulloso de ver a Carmen tan segura de sí misma, tan fuerte. Me alegra que seas feliz, Carmen. De verdad. Gracias, Diego. Y espero que tú también encuentres la felicidad algún día. Se quedaron en silencio por un momento hasta que Carmen habló de nuevo. Diego, hay algo que debo decirte. Carmen respiró profundamente antes de continuar. El licenciado Herrera vino a verme hace unas semanas. Diego se sorprendió. ¿A ti? ¿Por qué? Para explicarme la verdad sobre la herencia de tu tío Ricardo. Carmen le contó toda la historia. Cómo don Ricardo había investigado a Diego, cómo había puesto la trampa para probar si realmente amaba a Sofía, y cómo la herencia ahora le pertenecía a ella. Diego se quedó sin palabras. Todo había sido una prueba, y él había fallado rotundamente. Entonces, ¿tú tienes el dinero ahora? Sí, Diego. Toda la herencia es mía. Diego sintió una mezcla de emociones: sorpresa, vergüenza y, extrañamente, alivio. ¿Y qué vas a hacer con él? Carmen sonrió. Primero, voy a terminar la maestría en educación que siempre quise estudiar. Después, quiero abrir una escuela para niños de bajos recursos. Y sí, también voy a viajar y a conocer el mundo. Diego la miraba con admiración. La mujer que tenía enfrente era mucho más fuerte e interesante de la que había conocido durante su matrimonio. Carmen, ¿me odias? Carmen lo pensó por un momento. No, Diego, ya no te odio. De hecho, te agradezco. ¿Me agradeces? Tu traición me dolió mucho, no te voy a mentir, pero también me liberó. Me obligó a descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser la esposa perfecta. Diego regresó a Guadalajara para empacar sus cosas y abandonar la mansión. El licenciado Herrera lo estaba esperando. Señor Mendoza, lamento que las cosas hayan resultado así. No se preocupe, licenciado, me lo merecía. Don Ricardo era un hombre sabio. Siempre decía que el dinero revela la verdadera naturaleza de las personas. Diego firmó todos los papeles para transferir oficialmente la herencia a Carmen. Se sintió extrañamente en paz con la decisión. Sofía nunca regresó. Diego se enteró por terceros que se había ido a vivir con un empresario mayor que había conocido en una fiesta. Al parecer, había encontrado a alguien que sí podía mantener su estilo de vida costoso. Diego regresó a la Ciudad de México y consiguió trabajo en una empresa pequeña. Rentó un departamento modesto y comenzó a reconstruir su vida desde cero. Ocasionalmente se cruzaba con Carmen en la calle o en el supermercado. Siempre se saludaban cordialmente, pero nunca volvieron a tener una conversación profunda. Diego veía cómo Carmen florecía con su nueva vida. La veía en las noticias cuando inauguró su escuela, cuando recibió reconocimientos por su trabajo social, cuando viajó a Europa como siempre había soñado. Una parte de él se arrepentía de haberla perdido, pero otra parte se alegraba de verla tan plena y feliz. 2 años después de toda la historia, Diego estaba en un café leyendo el periódico cuando vio una foto de Carmen en la sección social. Había sido nombrada Mujer del Año por su trabajo con niños de escasos recursos. En la foto, Carmen sonreía radiante junto a un hombre distinguido que la acompañaba. El pie de foto decía: Carmen García y su prometido, el doctor Alberto Sánchez, durante la ceremonia de premiación. Diego sonrió al ver la foto. Carmen había encontrado el amor verdadero, alguien que la valoraba por quien era realmente. En ese momento, una mujer se acercó a su mesa. Disculpe, ¿está ocupado este lugar? Diego levantó la vista y vio a una mujer de su edad, sencilla pero elegante, con una sonrisa genuina. No, por favor, siéntese. Gracias. Me llamo Elena. Mucho gusto, Elena. Yo soy Diego. Mientras Elena se sentaba, Diego dobló el periódico y lo guardó. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el pasado ni en lo que había perdido. Elena pidió un café y comenzaron a conversar. Era maestra, como Carmen, pero tenía una personalidad completamente diferente. Era extrovertida, divertida y tenía una pasión contagiosa por la vida. ¿En qué trabajas, Diego? Soy contador. No es lo más emocionante del mundo, pero me gusta. Yo creo que cualquier trabajo puede ser interesante si lo haces con pasión. Diego sonrió. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con una perspectiva tan positiva de la vida. Durante las siguientes semanas,
Diego y Elena comenzaron a verse regularmente. Ella no sabía nada sobre su pasado, sobre la herencia perdida o sobre las decisiones terribles que había tomado. Para Elena, Diego era simplemente un hombre trabajador y honesto. Con Elena, Diego aprendió lo que realmente significaba amar a alguien. No era la pasión descontrolada que había sentido por Sofía, ni la cómoda costumbre que había tenido con Carmen al final de su matrimonio. Era algo más profundo: respeto, admiración y el deseo genuino de hacer feliz a la otra persona. Un día, mientras caminaban por el parque, Elena le preguntó sobre su pasado. «Diego, ¿has estado casado antes?» Diego decidió ser honesto. «Sí, Elena, estuve casado 15 años, y también tuve otra relación que terminó mal. Cometí muchos errores». Elena lo escuchó sin juzgar mientras Diego le contaba una versión resumida de su historia. «Todos cometemos errores, Diego. Lo importante es aprender de ellos. ¿No te molesta que haya sido tan tonto?» Elena sonrió. «Me gusta más el Diego que conozco ahora que el que me acabas de describir. Las experiencias difíciles pueden hacer mejores personas a quienes están dispuestos a aprender». 6 meses después, Diego le propuso matrimonio a Elena en el mismo café donde se habían conocido. No tenía mucho dinero para una ceremonia lujosa, pero Elena no necesitaba lujos para ser feliz. «Diego, no necesito un anillo caro o una boda en una iglesia elegante. Solo necesito que me ames como soy. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien, Elena». Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de los amigos verdaderos que habían hecho durante esos años. Diego había aprendido a valorar las cosas simples de la vida: una conversación sincera, una caminata tomados de la mano, una cena casera compartida con amor. La noche de su boda, mientras Elena dormía a su lado en su modesto departamento, Diego reflexionó sobre todo lo que había vivido. Había perdido una fortuna, había lastimado a una buena mujer, había sido traicionado por alguien en quien confiaba y había tocado fondo emocionalmente, pero también había ganado algo invaluable: sabiduría. Había aprendido la diferencia entre el amor verdadero y la pasión superficial, entre la lealtad genuina y el interés económico, entre la felicidad real y los placeres temporales. Años después, cuando Diego y Elena celebraron su 5º aniversario de bodas, recibieron una invitación inesperada. Carmen los invitaba a la inauguración de su segunda escuela. «¿Quieres ir?», le preguntó Elena, que ya conocía toda la historia. «Sí, me gustaría ver cómo está Carmen». En la inauguración, Diego se sintió orgulloso de ver todo lo que Carmen había logrado. Su escuela ayudaba a cientos de niños, y ella irradiaba una felicidad genuina junto a su esposo Alberto. Cuando Carmen lo vio, se acercó con una sonrisa cálida. «Diego, me da mucho gusto verte. Y tú debes ser Elena. He escuchado cosas maravillosas de ti». «Igualmente, Carmen. Diego me ha contado mucho sobre ti». Las 3 personas charlaron cordialmente. No había rencores ni tensiones, solo 3 adultos que habían encontrado su lugar en la vida. «Carmen», le dijo Diego antes de irse, «quiero que sepas que estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado. Tu tío Ricardo eligió bien». Carmen sonrió. «Diego, creo que al final todos terminamos donde teníamos que estar». Cuando Diego y Elena regresaron a casa esa noche, ella le hizo una pregunta que lo sorprendió. «Diego, ¿alguna vez te arrepientes de haber perdido toda esa fortuna?». Diego la abrazó y la miró a los ojos. «Elena, si no hubiera perdido esa herencia, nunca te habría conocido. Si tuviera que elegir entre 50 millones de pesos y tenerte a ti, te elegiría 1000 veces». Elena sonrió y lo besó. «Esa es la respuesta correcta, señor Mendoza». Y así, Diego finalmente entendió lo que su tío abuelo Ricardo había tratado de enseñarle desde el principio: que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el amor genuino, las relaciones auténticas y la paz interior que viene de tomar las decisiones correctas. La herencia más valiosa que Diego había recibido no fueron los millones de pesos que perdió, sino las lecciones que aprendió sobre lo que realmente importa en la vida. Y esa herencia, a diferencia del dinero, nunca podría perderla. Años más tarde, cuando Diego y Elena tuvieron su primer hijo, decidieron nombrarlo Ricardo, en honor al sabio tío abuelo que, sin saberlo, había cambiado la vida de todos para mejor. Epílogo. 20 años después. La lección del tiempo.
20 años habían pasado desde aquella llamada telefónica que cambió la vida de Diego Mendoza para siempre. En su pequeña casa en la Colonia del Valle, un Diego de 62 años terminaba de preparar el desayuno para su familia, mientras Elena, ahora con algunas canas plateadas que la hacían lucir aún más elegante, ayudaba a su hijo Ricardo de 18 años con los preparativos para su graduación de preparatoria. «Papá, ¿me puedes contar otra vez la historia del tío abuelo Ricardo?», preguntó el joven mientras se ajustaba la corbata. Diego sonrió. A lo largo de los años, había convertido aquella experiencia dolorosa en una lección de vida para su hijo. No había secretos en la familia Mendoza Torres. Ricardo conocía cada detalle de la historia de su padre, incluyendo los errores más dolorosos. «Hijo, ya te la he contado 1000 veces. Lo sé, pero hoy es especial. Es mi graduación, y pronto iré a la universidad. Quiero recordar bien las lecciones importantes». Elena intercambió una mirada cómplice con Diego. Su hijo había crecido con valores sólidos, precisamente porque conocía las consecuencias de las malas decisiones. Mientras se dirigían a la ceremonia de graduación, Diego reflexionaba sobre cómo había evolucionado su vida. Su empresa de contabilidad, Mendoza y Asociados, había crecido modestamente, pero de manera sostenible. No era millonario, pero había logrado darle a su familia una vida cómoda y digna, basada en el trabajo honesto y la dedicación. La ceremonia se llevó a cabo en el mismo colegio donde Elena trabajaba como directora académica. A lo largo de los años, ella se había convertido en una figura respetada en el sector educativo, reconocida por sus innovadores métodos de enseñanza y su dedicación a los estudiantes de escasos recursos. Cuando Ricardo subió al podio para recibir su diploma con mención honorífica, Diego sintió una inmensa satisfacción. Su hijo había sido aceptado en la Universidad Nacional con una beca completa para estudiar ingeniería civil, no por influencias o dinero, sino por su propio mérito académico. Después de la ceremonia, mientras la familia celebraba en un restaurante sencillo pero acogedor, Ricardo hizo un brindis que sorprendió a sus padres. «Quiero brindar por mi papá, quien me enseñó que los errores no nos definen, sino cómo aprendemos de ellos, y por mi mamá, quien me mostró que la verdadera riqueza está en tener una familia que te ama incondicionalmente». Diego sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hijo había crecido con una sabiduría que a él le había tomado décadas desarrollar. El reencuentro inesperado. 3 días después de la graduación, mientras Diego revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. «Señor Mendoza, soy la licenciada Patricia Herrera, hija del licenciado Fernando Herrera, quien manejó la herencia de don Ricardo hace 20 años». Diego sintió un vuelco en el estómago al escuchar ese nombre. «Mi padre falleció el mes pasado, y entre sus papeles encontramos un sobre sellado con su nombre. Tengo instrucciones de entregárselo personalmente». 2 horas después, Diego se encontraba en el despacho que una vez había cambiado su destino. La licenciada Herrera, una mujer de unos 40 años, le entregó un sobre amarillento con su nombre escrito en la inconfundible letra del licenciado Herrera. Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre. Dentro había una carta y un documento legal. «Estimado Diego», comenzaba la carta, «si está leyendo esto significa que han pasado al menos 20 años desde los eventos que cambiaron su vida. Don Ricardo me pidió que escribiera esta carta para ser entregada después de mi muerte, como una especie de epílogo a su historia. Durante estos años he seguido discretamente su vida y la de Carmen. Me enorgullece informarle que tanto usted como ella han demostrado haber aprendido las lecciones que don Ricardo esperaba enseñarles. Don Ricardo no era solo un millonario excéntrico, Diego. Era un filósofo en el sentido más profundo de la palabra. Había perdido a su propia esposa por culpa de la ambición desmedida de un socio, y había visto cómo el dinero destruía a las familias. Su experimento no era una crueldad, sino un acto de amor hacia un sobrino que apenas conocía, pero al que quería salvar del mismo destino. El documento adjunto es una donación póstuma de don Ricardo. No es una herencia, sino un reconocimiento a la persona en la que se ha convertido. Los fondos están destinados específicamente para la educación de su hijo Ricardo y para apoyar los proyectos educativos de su esposa Elena. Don Ricardo siempre creyó que la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte, y que las lecciones más valiosas son las que se aprenden a través del dolor
Y la reflexión. Diego leyó el documento adjunto con incredulidad. Don Ricardo había dejado un fondo fiduciario de 5 millones de pesos, acumulados durante 20 años, destinados exclusivamente a fines educativos y con la condición de que nunca pudieran ser utilizados para lujos personales. El círculo se cierra. Esa noche, Diego compartió la noticia con Elena y Ricardo. Su familia recibió la información con una mezcla de sorpresa y gratitud, pero sin la euforia desesperada que Diego había sentido 20 años atrás al recibir la primera herencia. ¿Qué piensas hacer, papá?, preguntó Ricardo. Primero quiero ir a ver a Carmen. Ella debería saber sobre esto. Al día siguiente, Diego visitó la Fundación Carmen García, la organización que Carmen había establecido para administrar sus proyectos educativos. La encontró en su oficina, revisando los planos para una nueva escuela en Oaxaca. Carmen, ahora de 58 años, conservaba esa elegancia natural que Diego siempre había admirado, pero ahora brillaba con la confianza de una mujer que había encontrado su propósito en la vida. Diego, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo están Elena y Ricardo? Muy bien, Carmen. Ricardo acaba de graduarse con honores. Me da mucho gusto, Elena debe estar muy orgullosa. Diego le contó sobre la carta y la donación póstuma. Carmen escuchó con interés, pero sin la sorpresa que Diego esperaba. ¿Ya lo sabías?, preguntó Diego. Carmen sonrió. El licenciado Herrera me visitó un mes antes de morir. Me contó sobre las instrucciones finales de don Ricardo. También me dejó algo para la fundación. Carmen le mostró un documento similar al que Diego había recibido. Don Ricardo había destinado otros 5 millones para los proyectos educativos de Carmen, con las mismas restricciones. Don Ricardo realmente era un hombre excepcional, dijo Diego. Lo era, pero creo que lo más excepcional de toda esta historia es cómo tanto tú como yo encontramos nuestro verdadero camino después de perder lo que creíamos que queríamos. Las nuevas generaciones. 6 meses después, las familias Mendoza Torres y García Sánchez organizaron una cena para celebrar el primer semestre universitario de Ricardo y para planificar cómo utilizar de la mejor manera los fondos dejados por don Ricardo. La cena se llevó a cabo en la casa de Carmen y Alberto. Su hogar, aunque cómodo y elegante, no tenía nada de ostentoso. Era evidente que Carmen había aprendido a disfrutar de su riqueza sin ser esclava de ella. Durante la cena, los hijos de ambas familias, Ricardo Mendoza y los gemelos García Sánchez, Ana y Carlos de 15 años, discutían sus planes futuros con una madurez que impresionaba a los adultos. Quiero usar parte del fondo para crear un programa de becas para estudiantes de ingeniería de bajos recursos, propuso Ricardo. Y nosotros queremos establecer laboratorios de ciencias en las escuelas rurales, añadieron los gemelos. Diego observaba esta conversación con asombro. Estos jóvenes, criados con los valores correctos, veían el dinero como una herramienta para servir a otros, no como un fin en sí mismo. Alberto, quien se había convertido en una figura paterna para Diego a lo largo de los años, levantó su copa. Brindo por don Ricardo, quien nos enseñó que las mejores herencias no se miden en pesos, sino en principios. Todos brindaron, y Diego sintió una paz profunda. El círculo iniciado 20 años atrás finalmente se había cerrado de la manera más hermosa posible. El legado verdadero. Mientras manejaba de regreso a casa con Elena y Ricardo, Diego reflexionó sobre el verdadero legado de don Ricardo. No había sido el dinero, sino las lecciones aprendidas. No había sido la riqueza material, sino la sabiduría espiritual. Papá, dijo Ricardo desde el asiento trasero, ¿crees que si hubieras tomado las decisiones correctas desde el principio, tu vida habría sido mejor? Diego intercambió una mirada con Elena antes de responder. Hijo, creo que cada error que cometí me llevó exactamente donde necesitaba estar. Si no hubiera perdido a Carmen de la manera dolorosa que la perdí, nunca habría aprendido a valorar realmente el amor. Si no hubiera conocido a Sofía, nunca habría entendido la diferencia entre la pasión y el amor verdadero. Y si no hubiera perdido la primera herencia, nunca habría conocido a tu madre. Elena tomó la mano de Diego. Y yo nunca habría conocido al hombre honesto y sabio del que me enamoré. Ricardo sonrió desde el asiento trasero. ¿Entonces los errores también pueden ser bendiciones? Los errores son bendiciones cuando aprendemos de ellos y nos hacen mejores personas, respondió Diego. La clave está en no repetirlos.
y en usar las lecciones para ayudar a otros. El futuro prometedor. Un año después, Ricardo comenzó su segundo año de universidad con una perspectiva clara de su futuro. Quería seguir los pasos de Carmen y crear infraestructura educativa para comunidades marginadas. Su proyecto de tesis se enfocaría en diseñar escuelas sustentables y económicas para zonas rurales. Elena había sido promovida a supervisora regional de educación, un puesto que le permitía implementar sus metodologías innovadoras en una escala mucho mayor. Los fondos de don Ricardo habían hecho posible la creación de 3 centros de capacitación para maestros en comunidades indígenas. Diego había expandido su empresa para ofrecer servicios contables gratuitos a organizaciones no lucrativas. Su experiencia personal le había dado una perspectiva única sobre la gestión ética del dinero, convirtiéndolo en un consultor muy respetado en el sector social. Carmen continuaba siendo un ejemplo de filantropía inteligente. Su fundación había construido 12 escuelas en 5 estados, y su modelo educativo estaba siendo replicado en otros países de América Latina. Su matrimonio con Alberto se había fortalecido con los años, demostrando que el amor maduro, basado en respeto y propósitos compartidos, podía ser tan apasionante como cualquier romance juvenil. La visita al cementerio. En el 20º aniversario de la muerte de don Ricardo, Diego, Elena, Carmen y Alberto decidieron visitar su tumba en Guadalajara. Era la primera vez que Diego regresaba a esa ciudad desde que había perdido la herencia original. El cementerio era un lugar tranquilo y bien cuidado. La tumba de don Ricardo era sencilla pero digna, con una inscripción que decía: Ricardo Mendoza Herrera, 1920-2005. La verdadera riqueza se hereda en el corazón, no en el banco. Diego colocó unas flores frescas en la tumba. Don Ricardo, quiero darle las gracias por enseñarme que el amor verdadero no se compra, que la felicidad genuina no se vende y que las mejores decisiones son las que tomamos pensando en el bienestar de otros, no solo en el nuestro. Carmen se acercó y puso su mano en el hombro de Diego. Creo que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nos conocía mejor de lo que nos conocíamos nosotros mismos. Elena agregó, y nos dio la oportunidad de convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Alberto, siempre el más pragmático del grupo, sonrió. Don Ricardo fue el psicólogo más efectivo que he conocido. Su terapia duró 20 años, pero los resultados han sido extraordinarios. Mientras se alejaban del cementerio, Diego sintió una sensación de completud que nunca antes había experimentado. Había encontrado la paz con su pasado, la felicidad en su presente y la esperanza en su futuro. El mensaje final. Esa noche, en su habitación de hotel en Guadalajara, Diego escribió una carta que planeaba dejar para Ricardo cuando cumpliera 30 años. Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que has llegado a una edad en la que las decisiones que tomes definirán el resto de tu vida. Quiero compartir contigo las lecciones más importantes que he aprendido. Primero, el amor verdadero no es una emoción, es una decisión diaria de elegir el bienestar de la otra persona por encima del tuyo propio. Segundo, la riqueza material es una herramienta, no un objetivo. Úsala para servir, no para impresionar. Tercero, los errores no son fracasos si aprendes de ellos, son oportunidades de crecimiento disfrazadas. Cuarto, la lealtad y la honestidad son más valiosas que cualquier cantidad de dinero. Y finalmente, la felicidad verdadera viene de saber que has hecho la diferencia en la vida de alguien más. Tu tío abuelo Ricardo me enseñó estas lecciones de la manera más dura posible, pero también de la más efectiva. Espero que tú las aprendas de una manera más gentil, observando los ejemplos de quienes te rodean. Recuerda siempre que la herencia más valiosa que puedo dejarte no es dinero, sino valores. Y esos valores, una vez arraigados en tu corazón, nadie te los podrá quitar jamás. Con todo mi amor y mi orgullo, tu padre, Diego. Cuando Diego terminó de escribir la carta, Elena se acercó y leyó por encima de su hombro. Es hermosa, mi amor. Ricardo tendrá suerte de recibir esa sabiduría. Espero que nunca tenga que aprender estas lecciones de la manera difícil, como me tocó a mí. No lo hará, dijo Elena con confianza, porque él tiene algo que tú no tuviste a su edad. Padres que ya aprendieron estas lecciones y que se las han enseñado desde pequeño. Y así,
En esa habitación modesta de un hotel en Guadalajara, Diego Mendoza finalmente comprendió que don Ricardo había ganado su apuesta más importante. Había logrado convertir a un hombre ambicioso y egoísta en un padre sabio y amoroso, asegurando que las próximas generaciones heredaran algo mucho más valioso que dinero, una brújula moral que los guiaría por el resto de sus vidas. La verdadera herencia de don Ricardo no había sido los millones de pesos que había acumulado, sino la transformación de una familia completa, cuyo legado de valores se extendería por generaciones futuras. Y esa herencia, a diferencia del dinero, era realmente eterna.